Hola amigos, bienvenidos a una nueva historia de terror para nuestro canal de YouTube. El día de hoy les traemos una experiencia aterradora que nos envió uno de nuestros seguidores, ocurrida en una solitaria carretera entre Jalisco y Colima, en México. Esperamos que los siguientes relatos los mantengan al filo del asiento. Acompáñennos en este escalofriante recorrido. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando recibimos el llamado por radio. Mi compañero Pablo y yo patrullábamos de regreso a la Ciudad de México luego de una larga jornada de trabajo en Puerto Vallarta. Habíamos recorrido cientos de kilómetros a lo largo de la sinuosa carretera que conecta la costa de Jalisco con el centro del país. Una voz entrecortada sonó por la radio. «Oficiales, necesito ayuda. Hay una mujer en mi camión». Pablo y yo intercambiamos una mirada de extrañeza. ¿Una mujer en su camión? Explíquese mejor, por favor. ¿Qué está sucediendo?, pregunté por la radio, intentando ocultar mi creciente inquietud. El hombre procedió a contarnos con voz temblorosa su increíble experiencia. Nos dijo llamarse Pedro y ser camionero de una empresa de transporte local. Explicó que hacía unas horas, mientras conducía solo por la carretera rumbo al norte, vio a una mujer de aspecto extraño haciendo dedo a un lado del camino. Sintió un horrible escalofrío al pasar cerca de ella con su tráiler, como un mal presagio. Pronto, mirando por el espejo retrovisor, observó con horror cómo la siniestra mujer se trepaba ágilmente a su camión. Pedro detuvo el vehículo y revisó rápidamente la parte trasera, esperando confrontar a la polizonte. Grande fue su sorpresa al no encontrar rastro alguno de la mujer. Sin embargo, poco después escuchó risas y golpes provenientes del camarote del camión, como si alguien se estuviera burlando de él. Al inspeccionar el lugar, no había nadie. «Por favor, ayúdenme. Esa cosa aún está aquí, lo presiento. No me dejen solo», suplicó Pedro por radio con voz de pánico. Pablo y yo intercambiamos una mirada de desconcierto, pero decidimos ayudarlo. Encendimos la sirena y minutos después alcanzamos el camión. Era hora de enfrentar lo desconocido. Al alcanzar el camión vimos a Pedro esperándonos al borde del camino. Se le veía nervioso, mirando constantemente hacia la parte trasera del tráiler con temor. Nos acercamos con cautela, intentando aparentar tranquilidad. «Oficiales, gracias por venir», dijo Pedro con evidente alivio. «Esta cosa o persona aún debe estar allí atrás. Cuando paré y revisé, ya no había nadie, pero sigo escuchando ruidos extraños provenientes del camarote». Pablo y yo nos miramos escépticos. Todo parecía indicar que se trataba de la imaginación de un conductor cansado después de tantas horas en la carretera. Aún así, decidimos registrar el tráiler para tranquilizar a Pedro. Encendimos nuestras linternas y abrimos cautelosamente las puertas traseras del camión. Un intenso olor a podredumbre nos golpeó el rostro. Pablo tosió y maldijo en voz baja. Examinamos el interior con detenimiento, pero no había rastro de la misteriosa mujer. De pronto, un fuerte estruendo provino del camarote al fondo del tráiler. Pedro profirió un grito de terror. Corrimos hacia allí con los corazones acelerados, pero tampoco había nadie dentro. Revisamos cada rincón y no encontramos explicación posible al ruido. Una risa infantil resonó entonces dentro del tráiler. Sonaba como una niña de unos 6 años, burlona y escalofriante. Nos miramos atónitos sin saber qué hacer o decir. La risa se repitió, ahora convertida en una carcajada aguda y chirriante que nos puso los pelos de punta. Salimos rápidamente del tráiler, con Pedro literalmente temblando de miedo. «¿La oyeron? Esa maldita cosa se está burlando de nosotros», exclamó fuera de sí. Intenté calmarlo mientras sopesaba la situación. Claramente algo extraño estaba sucediendo ahí dentro. Decidimos escoltar a Pedro hasta el próximo pueblo antes de continuar nuestro camino. Subió a su camión, no sin antes santiguarse repetidamente. Pablo y yo lo seguimos en la patrulla, alertas ante cualquier nuevo suceso. Avanzábamos con cautela por la desierta carretera cuando miré hacia el camión y vi la silueta inconfundible de una mujer sentada en el asiento del copiloto. No podía creer lo que veían mis ojos. La siniestra mujer que Pedro había descrito ahora se encontraba sentada junto a él en la cabina del camión. Llevaba un vestido blanco lleno de manchas y el cabello negro suelto cubriéndole la cara.
Pedro no parecía percatarse de su horripilante presencia. Detuve la patrulla de golpe y Pablo me miró sobresaltado. «Mira hacia el camión. ¿Puedes verla?», le grité señalando al asiento del copiloto. Pablo entrecerró los ojos y soltó una exclamación de horror. Efectivamente, la espeluznante mujer se encontraba ahí, riéndose frente a nuestros incrédulos ojos. Pablo tomó la radio e intentó contactar a Pedro para advertirle, pero solo se escuchaba estática. La mujer parecía divertirse con nuestro desconcierto. De repente, giró su rostro hacia nosotros, revelando un par de pozos vacíos y oscuros donde deberían estar sus ojos. Sentí que mi cordura se deslizaba al borde del abismo ante tal visión sobrenatural. Reanudamos lentamente la marcha detrás del camión, sin perder de vista a la siniestra criatura que reía junto a Pedro, ajeno por completo a lo que sucedía. Al cabo de interminables kilómetros por la noche más oscura de nuestras vidas, llegamos finalmente a un pequeño pueblo cerca de la medianoche. Pedro detuvo el camión y la mujer desapareció tan misteriosamente como había llegado. Bajó de un salto, con el cabello blanco y el rostro desencajado por el pánico. Estaba ahí conmigo todo el tiempo. Vi sus terribles ojos sin vida burlándose. Gritaba fuera de sí. Traté de calmarlo mientras Pablo inspeccionaba rápidamente la cabina, sin rastros de la siniestra entidad. Nos miramos confundidos y aterrados. No teníamos explicación racional para lo vivido, y estaba clarísimo que no habíamos alucinado. Quizá Pedro tenía algún trauma o enfermedad mental, pero ambos la vimos y su imagen quedaría grabada para siempre en nuestras retinas. Decidimos acompañarlo a una pequeña posada del pueblo donde el dueño nos conocía y podría cuidar de él. Parecía algo más calmado, aunque su mirada seguía perdida y temerosa. Nos agradeció débilmente por la ayuda y se retiró a descansar. Regresamos a la patrulla abrumados por la experiencia. La radio seguía emitiendo solo estática. Una sensación ominosa nos envolvía mientras retomábamos el camino. ¿Qué fue lo que presenciamos en esa carretera? No teníamos respuestas, solo más preguntas que nuestra razón no podía comprender. Y un miedo profundo que se había instalado en nuestro interior. Luego del encuentro en la carretera, Pablo y yo continuamos el viaje envueltos en un aura de inquietud. ¿Qué fue esa entidad que se subió al camión y desquició al pobre Pedro? Ninguna explicación lógica acudía a nuestras mentes. La radio seguía emitiendo estática, así que avanzábamos en un inquietante silencio, atentos a cualquier señal de que la pesadilla pudiera repetirse. Los faros de la patrulla apenas lograban perforar la densa oscuridad de la solitaria carretera. De repente, Pablo frenó en seco, señalando al costado del camino. Ahí estaba nuevamente la tétrica mujer de vestido blanco, haciendo dedo para que la lleváramos. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver sus tenebrosos ojos sin vida fijos en nosotros. Pablo trató de retroceder, pero la patrulla estaba inmovilizada, como atraída por la entidad. Antes de poder reaccionar, la puerta trasera se abrió de golpe y la mujer entró, riéndose entre dientes. No tuve valor para mirarla directamente. Intercambié una mirada de pánico con Pablo mientras esa cosa se trepaba por entre los asientos, riéndose como una psicópata. «Vaya, vaya, más compañía. Esto será muy divertido», siseó con una voz que parecía salir del mismísimo inframundo. Pablo pisó el acelerador, pero la patrulla seguía paralizada, con el motor gruñendo. Sentí su gélido aliento en mi nuca y algo húmedo goteando. No era momento para la razón ni el valor. Presa del más primitivo terror, salté del vehículo y corrí a ciegas por el descampado con la risa de la mujer persiguiéndome. Corrí como si el diablo me llevara. No sé cuánto tiempo pasé vagando en estado de shock por aquella interminable pesadilla. En algún momento escuché la patrulla acercándose y las luces me cegaron. Pablo me encontró caminando sin rumbo por la banquina, cubierto de polvo y moretones por la huida en la oscuridad. Me subí avergonzado y guardé silencio. No hacían falta palabras. Ambos habíamos llegado al límite de nuestra cordura esa noche. Un paso más y seríamos presas de la locura absoluta. Lo que vivimos iba más allá de lo concebible y nuestra mente luchaba por no colapsar. El resto del camino continuó en tenso silencio, sobresaltándonos con cada pequeño sonido. La radio seguía muerta y el temor de un nuevo encuentro con la entidad nos perseguía.
Amanecimos extenuados, llegando por fin a la Ciudad de México al borde del colapso mental y emocional. Nadie creería lo ocurrido, así que decidimos olvidar y callar esa noche de pesadilla eterna. Llegamos a la Ciudad de México al amanecer, luego de la noche más aterradora de nuestras vidas. Nos dirigimos directamente a la central de policía, ansiosos por contarle a alguien lo sucedido y tratar de hallarle una explicación racional. Nos recibió el sargento González, nuestro superior, un hombre pragmático y escéptico. Comencé a relatar todo lo ocurrido: la misteriosa mujer, los eventos en el camión de Pedro, la persecución en la patrulla por la siniestra entidad. Pablo asentía, secundando mi historia. González nos miraba como si estuviéramos dementes. Cuando terminé el escalofriante relato, soltó una carcajada. Vaya par de oficiales que me gasto, dejándose llevar por fantasías en la noche. Claramente el cansancio de la ruta los está volviendo locos, dijo en tono burlón. Le supliqué que nos creyera, que habíamos visto y sentido a esa mujer sobrenatural con nuestros propios sentidos. Pablo insistió en cada detalle, pero González se rehusaba a creer semejante disparate. Regresen a casa, duerman bien y olvídense de ese desvarío. Mañana los quiero frescos y sin historias de fantasmas en mi departamento, sentenció con severidad. Regresamos a nuestras casas frustrados y agotados. Mi mente no dejaba de darle vueltas al incidente. ¿Cómo podía ser real algo que desafiaba toda lógica? Y sin embargo, en el fondo sabía que no había sido producto de nuestra imaginación. Algo siniestro habitaba esa carretera. Traté en vano de dormir, asaltado por imágenes de esa terrorífica mujer. Por la mañana, Pablo me llamó también confundido y ojeroso. Quedamos en hablar con Pedro, el camionero, esperando que él tuviera alguna respuesta. Tomamos un vuelo a la pequeña población donde lo habíamos dejado esa noche. Para nuestra sorpresa, Pedro había desaparecido sin dejar rastro, dejando todas sus pertenencias en la posada. El dueño dijo que salió a medianoche despavorido, como si hubiera visto al diablo. Regresamos a la ciudad aún más inquietos que antes, sintiendo que un oscuro misterio envolvía esa carretera y la siniestra mujer de nuestra pesadilla. Sabíamos que no podíamos hacer nada, nadie creería algo tan inverosímil. Pero en el fondo, una certeza se grabó en nosotros. Existen fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Y hay lugares malditos que es mejor no visitar, porque la cordura tiene un límite. Lo habíamos aprendido de la peor manera. Ha pasado un año desde aquella noche de pesadilla en la carretera. Pablo y yo hicimos todo lo posible por olvidar el suceso y retomar nuestras vidas normales. Pero el recuerdo de la tétrica mujer parece grabado a fuego en nuestras mentes. Hace unas semanas, otro camionero reportó un encuentro fantasmal con una autoestopista en el mismo tramo desolado donde Pedro vivió su calvario. Las autoridades desestimaron el caso como alucinaciones de un conductor agotado. Pero Pablo y yo sabemos que no es así, que esa carretera está maldita. Decidimos regresar a investigar, incapaces de continuar ignorando ese misterio sobrenatural. Viajamos de incógnito, equipados con cámaras y detectores de movimiento, decididos a capturar alguna evidencia. La radio volvió a fallar al adentrarnos en la zona, generándonos escalofríos. Paramos en la posada donde Pedro se hospedó. El dueño nos reconoció y sacudió la cabeza con pesar. «Otro más que se topó con la mujer de la carretera», murmuró. Nos relató la leyenda de una joven que en los años 50 fue arrollada en ese lugar y ahora se aparece como alma en pena. Esa noche esperamos ocultos a que apareciera la mujer de la carretera. De pronto, vimos a una joven hacernos dedo bajo la luz de la luna. Era ella, idéntica a nuestro encuentro. Estábamos paralizados por el miedo cuando se acercó flotando hacia nosotros con una escalofriante sonrisa. Encendí la cámara en el momento que posó sus negros ojos sobre el lente. El grito de Pablo fue lo último que recuerdo antes de desmayarme presa del horror. Desperté en la posada, con imágenes borrosas de lo sucedido. Buscamos las cámaras, pero no había rastro de ellas. Pablo estaba en estado de shock, musitando incoherencias sobre la mujer maldita. Huimos aterrados de ese lugar, sabiendo que jamás lograríamos probar la existencia de la mujer de la carretera. Al menos tenemos la certeza de que hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento en este mundo.
y lugares malditos que nunca deben ser visitados. Esta vez, la prudencia le ganó a nuestra curiosidad. Espero que crean y aprendan de nuestra historia. Hay cosas que es mejor no buscar, no sea que nos encontremos a nosotros mismos. Mi nombre es Gerardo. Por mucho tiempo trabajé como transportista para varias empresas. Ahora ya estoy retirado, pues ya tengo 70 años. Pero en toda mi época de trailero me sucedieron muchas cosas paranormales. Y esta que les voy a contar me sucedió hace ya 20 años. Yo estaba transportando material de construcción desde Nuevo León hasta el Estado de México. Ya llevaba 10 horas de viaje. La noche se hizo presente, pero era algo que a mí me gustaba mucho. Viajar de noche, pues las carreteras estaban un poco más vacías. Me gustaba esa sensación de tranquilidad y soledad. Yo iba escuchando música como normalmente lo hacía, cuando de pronto vi a lo lejos a un hombre a orilla de la carretera haciendo autostop. Yo de inmediato me orillé. En ese entonces era muy común ver gente pidiendo raid, y yo siempre accedía. Me gustaba ayudar a las personas. Así que esta vez no fue la excepción. Se trataba de un hombre como de unos 60 años, traía su ropa sucia y algo vieja. Yo le pregunté, ¿para dónde va, amigo? Y me dijo que necesitaba ayuda. Su camión se le había quedado a 1 kilómetro adelante, pero que nadie pasaba para auxiliarlo. Le dije que se subiera, que yo lo llevaba y le intentaba ayudar con mi herramienta. El hombre se subió y se sentó en el copiloto. Iba muy callado. Yo le pregunté que para qué empresa trabajaba, pero no me respondió nada. Después le pregunté que si se encontraba bien, pues su ropa estaba rota y algo sucia, pero seguía sin decir una sola palabra. Ya había pasado el kilómetro que me había dicho y se suponía que ya debíamos haber llegado hasta donde se encontraba su camión, pero no había nada aún. Le pregunté que si estaba más adelante, pero solo me señaló con su dedo hacia enfrente como que siguiera conduciendo. Así que seguí, pero entre más pasaba el tiempo, más me iba poniendo nervioso, pues no había ningún camión orillado en la carretera. Y me di cuenta que habíamos vuelto al mismo lugar donde lo recogí. Era el kilómetro 62. Yo me sorprendí muchísimo, pues era imposible que hubiéramos vuelto. Si yo solo conduje derecho, no había manera de regresar al mismo lugar. Yo no sabía qué estaba pasando. El señor no había dicho ni una sola palabra desde que se subió a mi camión. Así que decidí orillarme y pedirle que se bajara, pues esto ya no me daba buena espina. El señor bajó sin decir nada, sin darme las gracias ni voltearme a ver. Vi que caminó hacia el monte y allí desapareció. Yo no quería irme y dejarlo ahí, pero ya no se veía. Se había perdido entre los matorrales. No sabía qué hacer, pues sabía que no estaba bien dejarlo ahí solo. En eso pasó otro camión y vi que se estacionó enfrente de mí. En eso se bajó el conductor y vino hacia mi puerta hablándome. Yo me bajé para ver qué quería. Él me dijo, «Amigo, tienes que irte de aquí. Viste un señor pidiendo raid, ¿no es así?» Le pregunté que cómo sabía eso. Me dijo que él transcurría casi a diario esa carretera, que ese señor que me había pedido raid era un trailero que había tenido un accidente justo donde tenía estacionado mi camión y que el hombre había perdido la vida. Que por muchos años él le hacía autostop a los traileros y que quienes se paraban para darle raid desaparecían. Que un amigo de él hace un año que no sabía nada de él, que mientras iba pasando por ese kilómetro, ellos iban hablando por radio contando chistes y platicando, cuando su amigo le dijo que le daría raid a un hombre que parecía que había tenido un accidente. Que más tarde hablarían de nuevo por radio. Después de eso colgó y ya no supo nada más de él ni de su camión. Y muchos otros camioneros que contaban que ese hombre siempre aparecía ahí pidiendo raid a los camioneros, que a los pocos que habían decidido pararse se los llevaba a su limbo donde él estaba atrapado, que por eso nunca más se volvió a saber de ellos. Yo le agradecí por tomarse el tiempo de pararse para avisarme de lo sucedido. Me dijo que no había problema, que entre colegas había que apoyarnos. Terminó diciéndome que a lo mejor no era la última vez que vería a ese señor pidiendo raid, que si volvía a pasar por ahí muy probablemente me lo volvería a encontrar, pero que solo lo ignorara y siguiera con mi camino. Después de eso el hombre se fue, y yo también, pero hasta el día de hoy no supe por qué aquella alma en pena que pedía raid me dejó ir. ¿Por qué no me llevó con él como a los demás camioneros? Es algo que siempre me preguntaré. Otra historia que vale la pena contar me sucedió casi antes de jubilarme.
Yo venía recorriendo la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca. Esta vez venía con un compañero de trabajo. Veníamos platicando, ya era de madrugada y a mí me estaba dando sueño. Así que decidimos parar para que mi compañero empezara a manejar y yo dormir un poco en la cabina. Cuando él se puso en el volante, yo apenas me estaba acostando en la parte de atrás cuando me dijo: «Gerardo, mira qué es eso». Yo abrí la cortina para asomarme y era un animal caminando en dos patas acercándose a nuestro camión. No podíamos ver aún qué era, pues todavía estaba retirado, pero se veía tan extraño y hasta escalofriante. Mi compañero me preguntó si era un animal o una persona o qué cosa era eso. Yo le dije que nos fuéramos de ahí. Lo que fuera esa cosa no era nada bueno. Así que él intentó arrancar, pero estábamos atascados, pues parecía que había llovido y había mucho lodo. Siguió intentando salir de allí, pero el camión no se movía. Esa cosa se acercaba más y cada vez iba tomando más forma de animal. Era como un buey, pero parado en dos patas. Cuando de pronto se quedó parado, ya no avanzó hacia donde estábamos nosotros. Nosotros no le quitábamos la vista de encima, pensábamos que quería atacarnos. Le dije a mi amigo que se hiciera a un lado, que yo intentaría mover el camión, pero mis intentos fueron en vano. Alguien de los dos se tenía que bajar para ver por dónde teníamos que mover las llantas, pero ninguno quería hacerlo, pues esa cosa seguía ahí parada, viendo así nuestro camión. Yo tomé la decisión de bajarme para terminar con esto, pero mi compañero me dijo que no lo hiciera, que esa cosa era maligna, y si me bajaba era para atacarnos o hacernos algo. Yo le dije que no creía en esas cosas, que no fuera tan supersticioso, pero me dijo que si no sentía esa energía tan pesada que se empezó a sentir desde que eso apareció. Yo la verdad sí la sentía, y también tenía un miedo que nunca había sentido. Era un ambiente muy extraño, pero no quise alimentar su teoría de que no sentía nada y que mejor ayudara para poder salir de ahí. Él me pidió que por favor no me bajara, que le hiciera caso, que su abuelo, que también fue camionero por décadas, le había contado que si alguna vez se le llegaba a aparecer un animal en dos patas en medio de la nada, que huyera de ahí, que eso era lo más maligno que se pudiera imaginar y que rezara para ahuyentarlo. Yo le dije que yo siempre cargaba con una imagen de Dios que mi esposa me ponía siempre en el tablero para que yo me protegiera, que podíamos usarla para rezar. Él, sin dudarlo, 2 veces la tomó y empezó a rezar en voz alta. Me pidió que también lo acompañara y así lo hicimos. De pronto vimos como aquella cosa empezó a aullar tan pero tan fuerte que parecía que estuviera al lado de nosotros. Yo comencé a sudar y mis piernas me temblaban. Por Dios, que jamás había sentido tanto miedo. Seguimos rezando una y otra vez el Padre Nuestro hasta que esa cosa empezó a caminar hacia atrás. Nos iba observando, pero se iba alejando, y sus aullidos aterradores poco a poco se iban dejando de escuchar hasta que lo perdimos de vista. Mi compañero me dijo: «Es el momento», y se bajó rápido para decirme hacia dónde mover el camión. Lo desatascó muy rápido y nos fuimos de ahí lo más pronto que pudimos. En mi vida como camionero, sin duda alguna, eso fue la cosa más terrorífica y escalofriante que me sucedió. Buenas noches, mi nombre es Juan y trabajé como trailero de carga durante más de 10 años. A lo largo de mi trabajo me sucedieron varias cosas que algunos pueden catalogar como paranormales, pues recorrer kilómetros y kilómetros de carretera por la noche se presta para todas esas cosas. Esta es una de las historias que más me marcaron. Yo iba saliendo de la ciudad de Guadalajara, iba a recorrer toda la frontera hasta llegar a Tamaulipas. Salí como a eso de las 8 de la noche. No estaba cansado, pues acababa de tomar una larga siesta en una cachimba, así que estaba listo para manejar toda la noche. Todo iba como de costumbre. La carretera estaba algo vacía esa noche. Casi no había tráfico, lo cual me gustaba. Ya había pasado la medianoche cuando de la nada vi como una van blanca salió de la nada del monte. Venía atrás de mí. Yo no le di importancia, pues pensé que era alguna persona que había decidido estacionarse ahí para descansar un poco, pero no me rebasaba. Yo tenía que ir muy lento por obvias razones. Siempre que había un carro detrás de mí, le hacía la señal con las luces para que me rebasaran y yo me hacía a un lado. Eso mismo hice con esta camioneta, pero seguía atrás de mí. No quería rebasarme. Yo pensé que le daba miedo, pues ya era noche y tal vez el conductor no era muy experto aún manejando por carretera.
así que disminuía aún más la velocidad y le volví a dar la señal para que pudiera rebasarme, pero no lo hizo. Él también disminuyó la velocidad para poder seguir atrás de mí. Para este punto, yo ya estaba algo molesto, pues no sabía que estaba jugando aquel sujeto, pero decidí ignorarlo y solo seguir conduciendo. Así pasaron unas 2 horas y la camioneta seguía atrás de mí. Yo decidí orillarme en una gasolinera para poder ir al baño y comprar algo para comer, pero también para que la camioneta siguiera su camino y que ya no fuera atrás de mí. Pero cuando di la vuelta para meterme en aquella gasolinera, la camioneta también lo hizo. Solo que no llegó hasta el estacionamiento, se quedó ahí en la orilla de la carretera parada con las luces encendidas. Yo entré al baño y a comprar en la tiendita de la gasolinera, pero cuando salí la camioneta seguía ahí esperándome. Yo me molesté mucho y decidí caminar hasta ahí para decirle a quien fuera el conductor que cuál era su problema, que si me estaba siguiendo o si era un absurdo de broma. Así que llega hasta allí y le comencé a tocar el vidrio, pues eran totalmente oscuros, no se podía ver nada al interior. Así que golpeé su ventana para decirle que me abriera, que no fuera un cobarde y que me diera la cara, que me dijera a qué estaba jugando, pero nunca la abrió. Yo le grité que si seguía tras de mí, lo iba a reportar con mis otros amigos que también eran traileros para que lo pusieran en su lugar, pero en eso de pronto arrancó, casi me atropella. Yo estaba muy molesto aún, pero estaba aliviado de que por fin había hecho que se largara y me dejara seguir mi camino en paz. Me subí de nuevo en mi tráiler, estuve ahí estacionado como por 30 minutos. Después me fumé un cigarrillo y seguí mi camino. Todo iba normal otra vez. Ya iban a dar las 3 de la mañana cuando de pronto, otra vez la misma camioneta blanca salió de la nada pegada detrás de mí. Yo pensé que esto debía ser una broma. Ya no sabía qué hacer. Era bastante molesto, pues sabía que era algo ya personal. Estarme siguiendo por más de 3 horas. Algo debía querer. Así que pensé en llegar a la próxima cachimba que quedaba como a 1 hora y media y estacionarme ahí para pedirles a los demás traileros que me ayudaran a bajar aquel sujeto de la camioneta para por fin ponerlo en alto, pues sabía que me seguiría hasta ahí. Así que seguí conduciendo pacientemente con la van pegada detrás de mí, pero de pronto por fin se empezó a emparejar. Yo pensé que me rebasaría, así que disminuí la velocidad, pero la camioneta también lo hizo. Su ventana quedaba directo hacia la mía. Sabía que el conductor me estaba observando. Yo le piqué para que se quitara, pues era peligroso que fuera así, pero en eso la camioneta empezó a pegarse cada vez más a mi tráiler. Yo no sabía qué hacer, solo seguía pitándole, gritando qué carajos estaba haciendo. En eso sentí que golpeó mi tráiler. Yo perdí el control del volante y me salí de la carretera, rompiendo una cerca y fui a parar en medio del monte. A mí no me pasó nada, pero el motor se apagó por completo y cuando intenté encenderlo no funcionaba. Intenté usar la radio, pero tampoco servía. No había señal tampoco en mi celular para pedir ayuda. Para ser honesto, estaba algo asustado, pues me encontraba en medio de la nada a las 3 de la mañana, incomunicado y sin alguien que me auxiliara. Como si eso no fuera suficiente, de pronto vi como unas luces se acercaban y mi corazón se detuvo cuando vi que era esa camioneta blanca que me había estado siguiendo toda la noche. Se estacionó atrás de mí y apagó el motor y las luces. Cerré la ventana con llave y tomé mi navaja que siempre llevaba conmigo. Lo único que se me ocurría es que era algún grupo delictivo que quería secuestrarme, pues la inseguridad estaba en su apogeo. Pero pasaron unos 5 minutos sin que nadie se bajara. Yo tomé la difícil decisión de bajar a tratar de dialogar con el sujeto para que me dejara en paz y que se retirara. Así que lo hice. Caminé lentamente hasta donde se encontraba la camioneta con la navaja en el bolsillo de mi pantalón, lista para usarla. Iba usando la linterna de mi celular, pues no se ve absolutamente nada. Estábamos retirados de la carretera. Todo era monte con los sonidos de la noche de fondo. Llegué hasta la van y me paré al lado de su ventanilla y toqué 2 veces preguntando: «Hola, ¿podemos hablar? Baja tu ventanilla, por favor». Pero no hubo respuesta. Yo intenté asomarme pegando mi cabeza a la ventana con las manos al lado de mis ojos para poder ver hacia adentro. Amigos, ahí no había absolutamente nada. Me asomé en la parte de atrás y tampoco había nada, solo un montón de basura.
Se veía que la camioneta había estado abandonada por mucho tiempo. Yo abrí la puerta y confirmé que estaba completamente vacía. No les puedo explicar el horror que sentí, solo me preguntaba quién había estado manejando todo ese tiempo siguiéndome. Yo regresé corriendo a mi camión, pero antes de subirme vi a un sujeto parado enfrente a unos metros de mi tráiler. Vi su sombra por las luces del camión. Yo le dije, «Hola», pero no me respondió. Solo me hizo una seña con la mano diciéndome que lo siguiera. Yo dudé, pero lo hice, pues pensaba que necesitaba ayuda. Iba caminando muy rápido, apenas alcanzaba a verlo a lo lejos. Debo decir que el lugar olía muy mal, como a animales muertos. Seguí caminando, siguiendo al sujeto, cuando de pronto se quedó parado viendo hacia un lugar específico en la tierra. Yo corrí para llegar hasta allí, pero cuando llegué el sujeto ya no estaba. Lo busqué con la linterna de mi celular y le grité para ver dónde estaba, pero ya no apareció. Después giré mi cabeza hacia el piso, donde aquel sujeto veía fijamente. Y ahí estaba, 3 cuerpos sin vida que no sé cuánto tiempo llevaban ahí, pues ni siquiera se podía distinguir si eran hombres o mujeres. Yo me impresioné mucho al ver aquello. Salí corriendo de allí y me subí a mi tráiler, pero la camioneta blanca ya no estaba, había desaparecido. Yo intenté prender el tráiler y a la primera encendió como de milagro. Salí de allí y llamé a la policía para reportar el hallazgo. Yo iba conduciendo con lágrimas en mis ojos, estaba muy impresionado de lo que acababa de ver. Llegué a la cachimba y ahí se encontraban 2 compañeros de trabajo, quienes al verme cómo bajé de mi tráiler, corrieron para ver qué sucedía. Yo no sabía ni cómo explicarles todo lo que había sucedido esa noche. Como pude les conté y se quedaron ahí acompañándome, lo que me tranquilizaba pues no podía seguir conduciendo así. En eso recibí una llamada a mi celular. Era uno de los detectives que había llegado a este lugar que le indiqué. Me dijo que querían hacerme unas preguntas y yo les dije dónde me encontraba. Pasó como media hora y llegaron ahí. Eran 2 detectives. Me preguntaron que cómo había dado con los cuerpos, qué hacía yo ahí en ese lugar. Yo no sabía ni cómo responderles, pues sabía que era algo difícil de creer. Pero les conté todo arriesgándome que me tacharan de mentiroso y me detuvieran por sospechoso o algo por el estilo. Cuando terminé de contarles, uno de los detectives sacó una foto y me la enseñó. Era la foto de aquella camioneta que me había estado siguiendo. Él me preguntó, ¿es esta la camioneta? Yo la vi sorprendido y les dije que sí, que esa era. Se voltearon a ver mutuamente y el otro detective empezó a contarme que esa camioneta les pertenecía a esos 3 muchachos que habían aparecido sin vida en ese monte. Eran 3 estudiantes que llevaban semanas desaparecidos. Sus familiares reportaron su desaparición y dijeron que habían salido a la carretera rumbo a Ciudad Juárez para un reportaje que harían allá sobre las mujeres desaparecidas en esa ciudad, ya que estudiaban periodismo, pero que nunca llegaron a su destino y desde hacía 2 semanas que no sabían nada de ellos. Que por eso era muy importante saber cómo los encontré, pues los jóvenes habían sido privados de la vida a disparos y querían deslindarme de vínculos con bandas delictivas. Yo estaba muy impresionado. Me solté a llorar y les dije que esa era la verdad. Los detectives me dijeron que me tranquilizara y que si recordaba algo que les llamara después de eso, se retiraron. Yo quedé muy afectado después de eso, solo de pensar que aquellos chicos, aquellas almas que me habían elegido a mí para que encontrara sus cuerpos y sus familias dejaran de buscarlos. Esa ha sido la historia más dura de toda mi carrera como trailero. Mi nombre es Manuel y me dedico a transportar mercancía en mi tráiler desde hace algunos años. Es un trabajo muy pesado y de mucha responsabilidad, y algo peligroso también, pues a veces me toca viajar por muchas carreteras de México, algunas más peligrosas que otras, ya sea por sus curvas pronunciadas o por la delincuencia. Pero esta historia que estoy por contarles superó por mucho esas 2 cosas. Esa noche yo ya llevaba muchas horas viajando, iba por carretera entre Tamaulipas y San Luis Potosí, eran carreteras entre la sierra con muchas curvas peligrosas, era un tramo difícil y como si eso no fuera poco, empezó a llover muy fuerte. Yo tenía poca experiencia en ese entonces, me puse algo nervioso para ser honesto. Las curvas de esa carretera son muy difíciles y mucho más siendo de noche con lluvia. Como dije, yo ya tenía muchas horas viajando,
así que el sueño se empezó a hacer presente. Sabía que tenía que parar para descansar un rato, pues era peligroso seguir conduciendo así, pero la próxima cachimba quedaba muy retirada aún. Así que busqué algún lugar donde me pudiera orillar e irme a dormir a la cabina una hora. Me estacioné justo enfrente de un cerro, entre el monte. Apagué mi camión y tomé mi paraguas y mi linterna para bajarme a hacer del baño. Después regresé a mi camión, pero cuando venía caminando vi que en las escaleras de mi camión del lado del copiloto había huellas de zapatos marcadas con lodo y la puerta estaba entreabierta, pues estaba encendida la luz de adentro y yo había dejado las dos puertas cerradas. Yo sentí mucho miedo, pues pensé que alguien se había subido en lo que yo hacía mis necesidades. Así que abrí poco a poco la puerta del copiloto y apunté hacia adentro con mi linterna y pregunté: «¿Quién está ahí? Tienes que bajarte». Pero nadie me respondía. Así que decidí abrir muy lento la cortina de la cabina, pero antes de abrirla por completo, escuché una voz de hombre llorando que decía: «Ayúdala, por favor, ayúdala». Yo abrí la cortina de un jalón, pero no había nadie. ¿Cómo podía ser posible si ese hombre me estaba hablando desde ahí adentro? Yo me empecé a estremecer, pero no había notado un detalle. Arriba de la cama, en la mera esquina, había un portabebé muy viejo y sucio con pasto y lodo encima, roto de algunas partes. Yo me sorprendí mucho, pues no sabía cómo había llegado hasta ahí. Lo tomé y lo aventé afuera de mi camión, pues no me daba buena espina. Cerré la puerta y encendí mi tráiler. Ya no quería dormir, solo quería irme de ahí. Estaba muy nervioso por lo que había pasado y aparte muy cansado, pues no había dormido en casi 20 horas. Así que en lo que intenté salir de ese monte, choqué con algo. Yo miré un poco en reversa y me bajé a revisar qué era y si le había pasado algo a mi camión. Cuando caminé hasta el frente, vi que había 3 cruces grandes de cemento y las había roto. No había roto 2 de ellas. Me acerqué a ver si había algo que pudiera hacer. En eso vi que en el piso, en una pequeña lápida decía: «Descanse en paz, familia Peña Almansa», y había una foto enmarcada donde aparecía una mujer, un hombre y una bebé como de 1 año. Por lo visto habían tenido un accidente en ese lugar y habían perdido la vida. Todo tuvo sentido en ese momento. Estaba seguro de que aquellas huellas y aquella voz que había escuchado eran de ese hombre, de esa alma en pena pidiéndome que salvara a su bebé. Yo me puse a llorar, pues mi mujer estaba embarazada. Yo muy pronto sería papá. No podía imaginar el terrible dolor de aquel hombre que hasta difunto intentaba proteger a su hija. Una historia triste de esas que te marcan de por vida. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido.